Hola, todos sean bienvenidos a este tiempo de enseñanzas prácticas para el crecimiento espiritual y de liderazgo en aquellos que han sido llamados por Cristo a servir y liderar en la iglesia. Hola, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan una vez más en estas enseñanzas para líderes, servidores y para todo aquel que ha entregado su vida a Cristo y que tiene un deseo de estar creciendo en su servicio al Señor, en su vida espiritual, emocional. Hoy estaremos mirando acerca de la oración de un líder. La semana pasada comenzamos con el libro de Nehemías. Hoy estaremos viendo el capítulo 1, todos los versos los estaré poniendo y simplemente hablaremos de principios de liderazgo, de que podemos ver claramente en la vida de Nehemías y principios espirituales, principios que podemos aplicar en nuestro día a día, no solamente en la iglesia, en la congregación, en nuestro equipo o al equipo que estamos al frente, sino aún en nuestro trabajo, en nuestra casa y en todo lugar. Algo que reconocemos que es muy importante y que podemos ver en Nehemías es cómo Nehemías, su primera reacción fue la oración. Cuando encontró que había una situación donde se ocupaba que solamente Dios interviniera para hacer un milagro, para transformar la ciudad entera. Pero Dios usa personas, Dios te usa a ti, Dios usa mi vida. No porque Dios nos necesita, sino porque a Dios le place. Y si nosotros somos elegidos para servir al Señor, tenemos que ver que tenemos el privilegio de servir al Señor. Después de servir al Señor por tantos años, estar en la iglesia, me he dado cuenta que esto que es tan básico, tan simple, tan esencial, es algo que puede que se practique y puede que no. La oración es algo que muchos de nosotros podemos quizá nomás practicar cuando estamos en reuniones o en la congregación, o cuando nos toca dirigir algo o estar al frente de algo. Cuando en realidad la oración debe de ser nuestro día a día, nuestro alimento espiritual, nuestra manera de venir ante Dios, de ponernos a cuentas, de desahogarnos, de entregarle todo a Dios, de fortalecernos, de llenarnos, de reconocer que está pasando algo pero que Dios tiene el control. La oración es clave y esencial para un líder. No solamente el ministerio es difícil, el servir es difícil, el liderar es difícil, pero aún es más difícil cuando tú dependes en capacidades, en habilidades, en deseos, en pensamientos o mentalidades o ideas que tienes y no en la oración. La oración va a ser la clave. Desde mis 15 años que yo acepté al Señor, recuerdo que hubo alguien que me discipuló a entender que la oración era esencial. Y no me discipuló dándome lecciones ni leyéndome versos de la Biblia. Me discipuló diciendo, ven, acompáñame, vamos a ir a orar. Y yo me tocaba ir a orar con esa persona. Si yo digo ir a orar, me refiero, yo iba a escucharlo orar a este líder, a este joven. Y que poco a poco me empezó a decir, ahora tú ora, ahora tú empieza, ahora tú hazlo. Yo no entendía realmente mucho lo que estaba haciendo. Para mí todo era nuevo. Yo no asistí nunca a una iglesia cristiana. Esta era mi primera experiencia. Pero esta persona ya tenía tiempo en la iglesia, estaba apasionado de Dios, de la oración, de leer la escritura. Y literalmente cuando andaba con él, era de 1 a 2 horas de oración que pasábamos. Y a veces estaba él solo, a veces estábamos 3, pero siempre era un diario. Sea temprano, sea noche, tenía ese deseo. Entonces, si tú estás aquí escuchando y eres alguien que el Señor te ha alcanzado, te ha transformado, le has entregado tu vida a Dios, muchos de nosotros tenemos procesos diferentes. Hay quienes, desde que nos entregamos a Dios, Dios arranca de raíz cosas que nunca más las volvemos a hacer o cometer. Pero hay algunos que se dan cuenta que caen y vuelven a caer en situaciones, en tentaciones o en luchas. Y la clave va a ser la oración. Tanto aquellos que pueden experimentar un poder, ahora sí que sobrenatural, transformando tu vida, donde Dios arranca todo deseo, todo anhelo y toda sensación que tenías por pecar, por hacer lo malo en ciertas cosas. Como aquellos que dicen, yo lucho mucho con muchas cosas. Es el mismo consejo para las dos personas. La oración tuya va a ser la diferencia. Mira, en Ezequiel 22:30 dice lo siguiente. Yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no los destruya, pero no lo he encontrado. En Ezequiel encontramos una palabra de Dios al pueblo, donde le habla a los líderes y que la expectativa de Dios era los líderes deberían de haber intercedido. Interceder es básicamente pedir a Dios por alguien más o pedir por alguien más. Cuando alguien intercede por ti, está diciendo, yo hablo por él. Entonces Dios en este texto le hablaba a los líderes. Y si hay algo líder en la iglesia, encargado de equipo y sirviendo en el ministerio, que debemos de hacer es orar. Orar por nosotros,
Orar por nuestro matrimonio, orar por nuestros hijos, orar por nuestros padres, nuestra familia, los miembros del equipo, orar por la congregación entera, orar por los de tu trabajo, orar por toda persona. Es esencial porque nuestras oraciones son escuchadas por Dios. Y en ese texto de Ezequiel lo vemos y lo vamos a ver en Nehemías también, cómo es que la oración Dios la escucha. Y si nosotros dijéramos, Dios necesita nuestra oración para hacer algo, no, Dios lo puede hacer sin que nosotros le pidamos nada, pero hay muchos textos donde Dios nos enseña que si Dios nos llama, Dios nos salva, Dios nos transforma y nos envía a servir y nos envía a compartir su palabra y a predicar el evangelio y a orar por los enfermos, la oración va a ser clave, el interceder va a ser clave. Va a haber momentos quizá donde el castigo era ya propicio de que viniera sobre el pueblo, pero una oración de alguien detenía o modificaba o retardaba la consecuencia para que le diera una oportunidad al pueblo o a la gente de arrepentirse. No es que tú y yo con nuestra oración vamos a cambiar a Dios. No es que tú y yo vamos a manipular a Dios. No es que tú y yo por interceder, orar o aún hacer guerra espiritual, como le quieras llamar, es que Dios va a decir, no, voy a hacer algo diferente. Yo creo que Dios nos alinea en su espíritu para orar a Él y pedirle por lo que Él quiere que pidamos, para que la gente pueda recibir lo que Dios quiere entregarles a ellos. Mira, la eficacia en el liderazgo está determinada por la vida de oración privada del líder. Tu alcance, tu servir va a impactar tanto como tu vida de oración en privado. No me refiero a las vigilias que tenemos, no me refiero a las oraciones de los sábados en la iglesia, no me refiero a los grupos de hogar, no me refiero a los domingos, me refiero a todo momento que en tu casa, en tu trabajo, en tu tiempo libre, a solas, tú tomas tiempo y dices, voy a buscar a Dios en oración. Si tu vida de oración solamente se limita a la congregación, a las vigilias, a los servicios, a las reuniones de oración en el templo, estamos muy limitados en lo que estamos creciendo espiritualmente. Estamos muy limitados en el impacto que podamos tener en el ministerio. Estamos muy limitados en la fortaleza que vamos a tener cuando vengan los problemas, las pruebas, las luchas, las tentaciones, los ataques del enemigo. Es muy bueno orar en la iglesia, es muy bueno venir a las vigilias, es muy bueno estar en el sábado de oración, es muy bueno venir el domingo al servicio. Pero nada puede suplantar, nada puede cambiar el hecho de que la oración a solas con Dios es tan poderosa porque nos transforma a nosotros y nos prepara para servir al Señor. Mira, la reacción de Nehemías fue orar. Había un problema, había una situación. Y ojalá podamos aprender de Nehemías en todo este libro que Dios le usa para escribir o nos enseña la vida de Nehemías. Y podemos reconocer, Nehemías reconoció que la oración fue su primer recurso, no su última opción. Muchos de nosotros ya llegamos al final, pues oren por mí porque ya intenté todo y nada cambia. Cuando nuestro estilo de vida debería de llevarse al nivel donde nuestra vida diaria está basada en oración. Yo oro por cada día, yo oro por mi familia, yo oro por el trabajo, yo oro por los planes, oro por las vacaciones, oro por las situaciones que voy a enfrentar, por lo que estoy pasando antes de decidir. La oración debería ser un vocabulario diario, nuestro pan diario. Entonces, Nehemías, su reacción es orar, clamar a Dios. Ahora, ¿por qué debe orar el líder? ¿Por qué tú debes de estar en oración? ¿Por qué yo debo de estar en oración al estar al frente de ministerios, al estar al frente de equipos, al estar en frente de líderes, al estar en frente de la congregación, al estar predicando, al estar enseñando, al estar visitando, predicando el evangelio en las calles, evangelizando, orando? ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debes de orar tú? Número uno, porque eso demuestra que yo dependo de Dios, que tú dependes de Dios. Demuestra nuestra dependencia en Dios. Mire, Juan 15, 4 al 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Jesús les establece, Él es la vid verdadera. Es el Señor quien hace que demos fruto. Es el Señor quien nos poda para dar fruto. Es el Señor quien nos da vida para poder servir y tener una vida y vida en abundancia. Y es bien claro en decirnos, nunca piensen que sin el Señor, sin estar conectados, sin estar dependientes de Él, vamos a poder hacer algo. No podemos hacer nada. Hablando nada en el sentido de lo que Dios quiere que hagamos. Claro, tú puedes trabajar y aunque tú no ores, tú puedes trabajar y ganar un salario y llevar sustento a tu casa, aunque no creas en Dios, porque Dios es bueno y Dios te da vida y Dios te da un trabajo, aunque tú no dependas de Él. Pero aquellos que son llamados líderes, aquellos que son llamados discípulos, servidores del Señor, reconocen que no podemos depender de nosotros, que Dios tiene que ser el centro. Nosotros no le pedimos a Dios, bendice esto. Al contrario, Señor, guíanos para que tú nos digas qué quieres que hagamos. Hacer planes y accionar
Y no pedirle dirección a Dios, es eso, pedirle, Dios, bendice esto que ya empecé. Y esto no funciona así. Cuando vivimos una vida de oración, antes de empezar, antes de decidir, antes de tomar la acción que vimos la semana pasada, como Nehemías acciona, en su acción fue orar. Entonces, antes de hacer un plan, antes de ir a restaurar lo que iba a restaurar o servir de la manera que iba a servir, nuestra acción debe de ser oración, oración. Oración, voy a orar por esto, voy a orar por mi familia, voy a orar por esta decisión, porque tengo que decidir algo, pero sé que sin el Señor yo no puedo hacer nada. Cuando tú y yo no tenemos tiempo para orar, escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando tú y yo no tenemos tiempo para orar, estamos dando a conocer que no dependemos de Dios. Yo sé que tú y yo nunca diríamos, no, yo no dependo de Dios, yo no quiero a Dios en mi vida, no. Pero nuestra acción de no orar y tener una vida de oración diaria con Dios es equivalente, es lo mismo que no dependencia de Dios. Cuando tú no le pones a Dios en sus manos en oración, tu vida, tu familia, tu servicio, tu ministerio, la iglesia, estás dependiendo de ti. Entonces, nadie aquí está tan libre de tiempo como para decir yo oro porque tengo tiempo. No, uno ora porque depende de Dios. Entonces, duele aceptar esto, pero si tú no eres una persona que tiene una vida de oración, tú eres alguien que no está dependiendo de Dios. Claro, quizá nuestras palabras, yo, Señor, quiero depender de ti. Una oración de 3 segundos, de 5 segundos. Pero nuestra acción diaria demuestra nuestra dependencia en Él. Yo no estoy diciendo tampoco que debemos medir el tiempo y de qué tanto tiempo cada día se debe orar. Hay ejemplos en la Biblia que gente pasaba toda la noche, o que Jesús dice ni siquiera una hora pudieron orar. O hay ejemplos de orar sin cesar, que quiere decir estoy consciente durante todo el día que yo dependo de Dios y que cada cosa que vivo, experimento, está en las manos de Dios. Hay muchas maneras y vamos a estar mirando cómo Nehemías es una persona que usó la oración, pero que la oración lo llevó a servir. Mire, hay quienes para no servir dicen, déjenme pensarlo y déjenme orar. Que quiere decir equivalente a realmente no quiero servir, pero quiero decir que voy a orar y preguntarle a Dios. Desgraciadamente hay personas que usan esa frase así. Yo le invito a esto, si usted no quiere servir o hacer algo, lejos de decir, déjeme pensar y orar, mejor diga a la persona, realmente no, gracias, no estoy interesado en servir. Pero si realmente va a orar, dígale a la persona, en un mes te respondo, en 2 semanas te respondo, porque voy a empezar a orar específicamente por eso, porque quiero servir al Señor. Y póngase a orar y deje que Dios le hable. La oración demuestra nuestra dependencia de Dios. Número 2, ¿por qué el líder debe de orar? Porque eso aligera su carga, mi carga. Isaías dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si bien es cierto, como seres humanos llega el momento del cansancio, el estrés, la frustración, la depresión, la ansiedad, el desánimo y la lista sigue y sigue y sigue para llegarnos a sentir débiles o que no podemos o que no sabemos cómo, por dónde o a qué horas o hasta cuándo. Esta es una promesa que vemos en Isaías y en la vida de Nehemías, en los capítulos que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta cómo podía estar propenso a cansarse, a debilitarse, y aún el pueblo cansarse y debilitarse al servir al Señor. Hay muchos que servimos al Señor y podemos experimentar cuando nos sentimos cansados y de todos modos servimos, y cuando nos sentimos fortalecidos y seguimos sirviendo, o cuando llegamos a un punto donde gente decide ya no servir porque se cansó de más y no recibió esas fuerzas. La clave es esta, tu vida privada de oración. Tu vida privada de oración te lleva a esto, esperar en Dios. Y cuando tú vienes en oración, esperas en Dios y le dices, Dios, estoy cansado, estoy frustrado, mi matrimonio no cambia, mis hijos no cambian, mis finanzas no cambian, mi trabajo no cambia, mi salud no cambia, mi vida alrededor con la gente no cambia, estoy pasando esto y me estoy desanimando. Cuando tú vienes en oración y le dices todo eso a Dios, se lo pones a Dios en sus manos, Él hace esta promesa aún desde Isaías al pueblo. Cuando obedecemos a Dios y servimos a Dios, si esperamos en Él, vamos a tener nuevas fuerzas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Levantarán las alas como águilas. Las águilas son un emblema de volar sobre la tormenta. Entonces, Dios no nos quita las tormentas, nos hace volar sobre ellas. Cuando abrimos entonces las alas en ese simbolismo, es un sentir de que el aire, la naturaleza, Dios mismo,
nos va a llevar a elevarnos sobre las tormentas, sobre los problemas. Y dice, y vamos a correr y no nos vamos a cansar, vamos a caminar porque va a ser largo el camino, va a ser largo la espera, y no se fatigarán. Hay una canción alabanza, creo que, no recuerdo el nombre de la persona ahorita, pero dice, ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Hablando de que puede sentirse muy largo la espera cuando Dios contesta, o muy largo el tiempo que invertimos para servir al Señor y no vemos quizás resultados. En ese proceso, en ese desierto, en esa prueba, en esa lucha, en ese caminar en bendición, por muy largo que sea el camino, si tú te enfocas como líder y servidor en tu vida de oración, primordialmente, tu vida privada de oración, y después te unes a la congregación, te unes a los grupos, te unes a la iglesia en el sábado en la mañana, te unes los domingos, tú vas a poder experimentar la promesa de Dios. Vas a ser como un águila. Vas a tener tormentas y te vas a elevar sobre las tormentas. Vas a poder confiar en Dios. Vas a correr y no te vas a cansar. Vas a caminar y no te vas a fatigar. Y cuando te canses y cuando te fatigues, vas a venir en oración porque tu vida de oración es diaria, que te vuelves a renovar y te vuelves a fortalecer. Y entonces experimentas continuamente esto. Ahora, ¿cómo debe orar el líder? Si usamos el ejemplo de Nehemías, ¿cómo oró Nehemías? Ahora, Nehemías basaba su petición en el carácter de Dios. Lo primero que hizo Nehemías fue reconocer quién es Dios. Sí, la oración debe de ser para desahogarnos, para decirle a Dios lo que sentimos, lo que pensamos y lo que queremos, pero sobre todo la oración debe de ser el momento que yo vengo a callar todas las voces, a callar todo el trabajo, a callar toda la situación que estoy enfrentando y venir a reconocer, tengo un Dios grande, un Dios eterno, un Dios poderoso, un Dios sobrenatural, que Él tiene el control de todas las cosas. Y cómo no, voy a confiar en ti, Dios, si tú lo has hecho una y otra vez. Cuando nosotros entendemos que nuestra oración se debe basar en el carácter de Dios, es igual como les he enseñado los domingos en la alabanza. Hay alabanzas que le dicen a Dios, yo te amo, yo te quiero, nunca te dejaré, daré mi vida por ti. Y todo se enfoca en el esfuerzo y deseo y lo que yo quiero hacer por Dios. Pero cuando cambiamos esto y decimos, Dios, eres soberano, eres grande, eres poderoso, eres sublime, eres eterno, eso nunca va a cambiar. Nuestro deseo quizá por las pruebas y luchas pueda cambiar, nuestras fuerzas puedan cambiar. Al igual la oración. Cuando yo vengo en oración y le digo, Dios, ya no aguanto, Dios, ¿cómo le hago? Dios, esto. Eso va a cambiar. Hoy estás bien, mañana estás mal, mañana estás mal, mañana estás bien. Nuestra vida es como un roller coaster de pruebas, tentaciones y luchas. Hay frases que usted conoce y que quizá ha dicho. No salgo de una cuando entro a otra, porque te das cuenta que en la vida todo cambia. Cuando tú pensaste, ya todo está calmado, ya voy a descansar, ya no voy a tener problemas, por fin mis hijos se calmaron, mi cónyuge se calmó, por fin mi trabajo está estable. ¡Pum! Viene otra cosa que tú dices, no puede ser. Y eso siempre va a cambiar. Lo que nunca va a cambiar es Dios. Por eso cuando tú y yo aprendemos a orar en lo que Dios es, quién es Él, recobramos nuevas fuerzas. Nehemías confesaba el pecado que había en su vida. Cuando después de reconocer quién es Dios, te das cuenta, pues si esto es Dios, Dios tiene control de todo, Dios puede solucionar esto, Dios puede cambiar esto así, en un abrir y cerrar de ojos. Junto con su oración, la oración de Nehemías fue confesar el pecado. Todos nosotros pecamos, todos nosotros fallamos, todos nosotros tenemos pensamientos erróneos, todos nosotros tenemos cosas en el corazón que están mal. Y tú te puedes excusar y yo me puedo excusar. Y tú y yo nos podemos convencer de que tenemos la razón de por qué somos como somos y hablamos como hablamos. Pero ante Dios no lo podemos engañar. Y Dios sabe que Él nos puede cambiar y transformar, que no tenemos por qué seguir igual, ni hablar igual, ni pensar igual, ni comportarnos igual. Pero tenemos que confesar, Señor, tengo un problema y el problema se llama pecado y mi pecado es este, Señor. Y eso es lo que me causa alejarme de ti. Y eso es lo que me causa mi pecado, volver a caer en la tentación. Y eso es lo que me causa, Señor. Entonces nunca escondamos el pecado. Cuando se te llame la atención y se te está llamando la atención de algún pecado, en vez de enojarte con esa persona, dile, Dios, gracias porque hay gente que me corrige y me exhorta y no me dice sí a todo. Nehemías confesaba el pecado y el pecado del pueblo también. Nehemías no decía el pueblo pecó, no, todos hemos pecado. Y yo soy, Señor, si yo soy líder, yo te pido perdón por lo que hemos pecado en Iglesia Nueva Vida. Y quizá hay muchas cosas que yo no hago, pero hay unas cosas que sí hago. Pero tomo a toda la iglesia diciendo, Señor, perdónanos por cómo en Iglesia Nueva Vida quizá estamos pensando, estamos actuando, nos estamos comportando, nos estamos dando el 100% a ti. Tú no eres el centro, la oración no es central. Hay muchas cosas y podemos seguir con la lista de Señor, pero yo me lo apropio y digo, Señor, perdóname. Tu oración como líder debe incluir entonces no solamente el carácter de Dios como base para tu oración, sino también la confesión de pecado tuyo, mío y de la iglesia.
3, Nehemías se aferraba a las promesas de Dios. Y tú lo vas a mirar ahorita en el texto y en todo el libro. Cuando él oraba, oraba por quién es Dios, oraba con confesión de pecados y oraba diciendo, Señor, tú prometiste esto, tú dijiste esto, Señor. No me baso en lo que yo te pido, te exijo o que te pido a cambio, como hay muchos que podemos decir, Señor, si tú haces esto, yo hago esto, si tú haces esto, yo te sirvo así. Nosotros no estamos aquí para hacer un trato con Dios en que te doy esto y me das esto, Dios. Estamos aquí para decir, a ver, ¿qué es lo que Dios ya nos ha dicho? ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? ¿Qué es lo que Dios nos promete ya? Y nos agarramos de esas promesas. El Señor dice que los que temen al Señor, los que temen a Jehová, sus ángeles, su ángel acampa alrededor de nosotros, nos guarda y nos defiende. Hay que agarrarnos de esa promesa. Y hay muchas promesas. Cuando usted lee Nehemías capítulo 1, entiende todo esto que hemos hablado la semana pasada y hoy. Y esto dice Nehemías 1, del verso 1 en adelante vamos a leer. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mala y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Qué incluye la oración de Nehemías? Hay un problema. El pueblo está sufriendo y él atribuye, por causa del pecado fuimos desterrados. Mire, muchas veces nosotros miramos nuestras consecuencias como por servir a Dios, por creer en Cristo. Y hay muchas cosas que usted y yo pasamos malas que solamente son resultado de nuestras decisiones, respuestas de nuestras acciones hechas en el pasado, donde no consideramos a Dios, donde Dios no era el centro, donde no le obedecimos. Y no nos confundamos cuando oremos a Dios y digamos, Señor, estoy sufriendo por ti porque te sirvo. No, usted está sufriendo, yo estoy sufriendo por malas decisiones, por no obedecer en el pasado al Señor, no por servir a Cristo. Son muy pocas quizá las cosas que usted puede identificar ahorita en su vida, que yo puedo identificar en mi vida, que estoy sufriendo o enfrentando por causa de servir a Cristo. Más bien son por malas decisiones, malas relaciones en nuestro matrimonio, malas relaciones con nuestros hijos, malas relaciones con compañeros en la iglesia, alrededor del trabajo, en cualquier lugar, pero no por servir a Cristo. Nehemías reconoce esto, que esto era un gran dolor, una gran maldad que se cometió contra el pueblo de Israel. Pero el Nehemías ora, ayuna, hace duelo. Y su oración es ante el Dios de los cielos. Lo declara grande, fuerte, temible. A eso me refiero con oremos basado en el carácter de Dios, en quién es Dios. Él guarda el pacto, Él guarda la misericordia a los que aman su palabra. Y le dice, Señor, que tu oído está atento, Señor. Voy a orar a ti. Lo primero es, voy a confesarte mis pecados y los pecados del pueblo. Esto nos está pasando por pecar, esto nos está pasando por desobedientes. Mire, como iglesia necesitamos orar, Iglesia Nueva Vida. Hay cosas que nos van a pasar por desobedientes, pero hay cosas que nos van a pasar por obediencia. Y hay cosas que nos van a suceder porque Dios es bueno simplemente y su misericordia nos alcanza. Nehemías reconoce, nos hemos corrompido. Mire, el día que en la iglesia nosotros dejemos de predicar que hay pecado y que nos tenemos que arrepentir, hemos perdido mucho.
porque necesitamos reconocer el pecado existe, el pecado es real, el pecado está en nosotros, pero podemos ser libres del pecado. El Señor nos puede libertar del pecado. El Señor nos puede perdonar. No vamos a vivir una vida de culpa, sino una vida en libertad. Pero tampoco vamos a esconder el pecado ni lo vamos a negar. Si yo estoy pecando, si usted está pecando, debemos de aceptar eso. Ahora, ojo con esto. Hay quienes ven bien fácilmente el pecado de otros, pero no ven el suyo. Yo como pastor le animo, deje de estar viendo los pecados de otros y enfóquese en el suyo. Crezca usted, cambie usted y que Dios se encargue con esas personas. Y cuando yo ore, digamos, Señor, aquí está mi pecado, perdónanos como iglesia, Señor, me arrepiento, nos arrepentimos de esto, Señor, pero también oremos como Nehemías. Él le recordó, Señor, tú le prometiste a Moisés y le dijiste, Señor, que si pecábamos, esto iba a acontecer y nos ibas a dispersar, pero también si nos arrepentíamos y veníamos ante ti, nos volvías a traer de donde estuviéramos. Mire, para Dios no es imposible el pecado en que estamos metidos, la tentación en que hemos caído. Él nos puede libertar, pero tenemos que reconocer el pecado, tenemos que arrepentirnos y entonces nosotros podamos decirle en oración, así como Nehemías le está diciendo a Dios: Señor, yo te ruego, Señor, que así como tú redimiste con gran poder al pueblo, Señor, que escuches mi oración, Señor, que escuches la oración de tus siervos. No solamente se trata de que en la iglesia no vida el pastor ore, o que Ricardo y Julieta, encargados de la oración, ore, o que el grupo de oración ore. No, toda la iglesia necesita orar, toda la iglesia necesita una oración, una vida de oración privada. Todos tenemos que crecer en esto. Y en nuestra oración incluye entonces, Señor, queremos que tú respondas, que tú restaures, que tú bendigas, porque queremos reverenciar tu nombre, queremos que tu nombre sea exaltado cuando milagros ocurran, cuando liberaciones ocurran, Señor. Y él ora diciendo: Señor, da buen éxito a tu siervo. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer algo, Señor, voy a ir y voy a empezar a actuar, pero primero te lo pongo en oración. Dame gracia ante el rey, porque Nehemías servía como copero del rey. Mire, reflexione. ¿Está usted orando en fe a Dios? ¿Está confesando su pecado? ¿Está confiando en las promesas de Dios? Porque si usted quiere ser un líder con la influencia, necesitamos estar en oración para ayudar a muchos a crecer, a seguir adelante y poder seguir sirviendo nosotros. Nosotros como líderes necesitamos orar, encargados de equipo necesitan orar. Yo les invito, estén presentes en los sábados de oración. Muchas de las veces quizás usted no me va a mirar porque estoy fuera de la ciudad en ese fin de semana. Este fin de semana es un ejemplo. Yo no estaré este sábado en oración, yo no estaré este domingo, pero doy gracias a Dios porque tenemos una pastora invitada a predicar, la pastora Lucy de Tijuana, a la cual hemos ayudado, bendecido y servido en su ministerio en Tijuana, y queremos estar orando por ella, que Dios la siga bendiciendo en su ministerio. Pero en Iglesia Nueva Vida queremos seguir creciendo. Si tú vas empezando como miembro en la iglesia, tú puedes crecer y ser servidor, puedes ser líder, o puedes ser encargado de equipo, o puedes ser líder de líderes. Tú decides qué tanto creces espiritualmente, tú decides, pero te voy a decir algo y te voy a aconsejar algo como pastor. Haz de la oración el fundamento de tu vida diaria. Busca a Dios más. Búscalo en oración. Ora por ti a solas. Ora por otros a solas. Ora en la congregación. Te invito a que terminemos esta enseñanza con la oración. Padre Celestial, te doy gracias en el nombre de Jesús por cada persona que nos acompaña hoy al escucharnos y vernos a través de esta transmisión. Te pido que Dios Santo, tu Espíritu Santo, hable a sus corazones. Si han entregado su vida a ti, Señor, tú los llamas tus hijos. Y los llamas a servir, y los llamas a convertirse en esos servidores líderes encargados al frente de equipos con responsabilidades. Te pido que nadie de los que ya estamos sirviendo, encargados de líderes, pastores, estemos dependiendo de nuestra inteligencia y capacidad. Perdónanos por no depender de ti, Señor, poniendo esta razón o excusa de que estamos muy ocupados para orar o no tenemos tiempo. Perdónanos, Señor, porque el tiempo lo hemos usado para otras cosas y no la oración. Hoy reconocemos que hemos fallado y hemos pecado. Yo he pecado y he fallado por mi falta de oración, Señor, diaria. Yo quiero crecer en mi vida de oración diaria, Señor. Ayúdame, ayuda a mis hermanos, Señor. Ayuda a toda persona que nos escucha, que cree en ti, Señor. Ayúdanos a buscarte en oración y saber que escuchas nuestra oración y que tu Espíritu Santo nos guíe en la oración diaria que hacemos, Señor, por nosotros y por todos los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y qué bueno que estuviste una vez más escuchando esta enseñanza. Te invito a poner comentarios, a compartir el video, a suscribirte si no te has suscrito a nuestro canal y que
puedas estar en el domingo, este servicio especial donde Dios le honramos y le glorificamos cada domingo. Reconocemos que Cristo resucitó cada día en nuestra vida. Celebremos como congregación al Señor. Que tengas un excelente día.